Vamos a grabar. Vamos hoy a ver, la prédica se llama Ejercitando y controlando nuestros pensamientos. Sí, amén. Esta es una batalla, así como batallamos en la guerra espiritual que dijimos que los demonios, ¿a dónde se agarran? En la carne, ¿verdad? ¿Y dominando? Ejercitando y dominando. Dice, ejercitando y controlando nuestros pensamientos. Así se va a llamar la prédica, por ahí la van a ver ya cuando pase a YouTube. Y sabemos que tenemos varias batallas, ¿no? O sea, ya dijimos, tenemos una frontal, como la que estuvimos estudiando durante 3 estudios, que es directamente con los demonios, con los espíritus inmundos, y los atacamos por nombre y sabemos qué hacen y cuáles son sus nombres, ¿no? Pero bueno, otra batalla que tenemos, que también ya estudiamos en estudios anteriores, no recuerdo cuándo, pero ya tenemos un estudio de eso, de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, en huestes celestiales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos un pleito con nuestro vecino, aunque sí, físicamente pareciera que sí, pero son los espíritus inmundos que albergan en él los que hacen estar en nuestra contra, que nos estén fastidiando, que nos estén haciendo cosas. Y como decimos, tenemos que reprender y atacar a los enemigos, ¿no? ¿Quién es nuestro enemigo? El mundo espiritual. Pero también, por ejemplo, si tu vecino, o no sé, un tío, o quien sea, te está molesta y molesta, le estás atando a los demonios, Dios nos ha enseñado que a paz nos llamó Dios, ¿no? O sea, poner una distancia, el respeto no quiere decir que eso sea de ya le dejamos ganar al enemigo, no, o sea, tenemos que atarlos, tenemos que reprenderlos a nuestro jefe. Hay lugares donde podemos poner una muralla y dividir y alejar, ¿no? A lo mejor el vecino, a lo mejor un pariente no muy cercano, pero pues cuando es tu mamá y vives en su casa, pues está difícil, ¿no? Cuando es en tu trabajo y es tu jefe o un compañero, está difícil, hay que estarlos atando, pero cuando puedas poner de por medio una distancia, pues es mucho mejor, ¿no? Tampoco queremos que nos esté atacando y tener una lucha todos los días, pero hay luchas que tenemos que hacer y reconocemos que las tenemos con un mundo espiritual, aunque sabemos que es una persona la que nos está afectando, lo que está detrás de él es un mundo espiritual. Por eso dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, que es una persona, sino con el mundo espiritual que vive en esas personas, ¿ok? Bueno, y hoy vamos a ver otra lucha, que esta lucha yo siento que es la más difícil, porque las otras podemos poner distancia, podemos reprender, podemos todo, pero cuando tenemos una lucha en la mente, creo que esa es la más difícil de gobernar, la mente, los pensamientos. ¿Por qué? Porque todos nosotros, yo creo que aquí muy difícilmente alguno nació ya desde chiquito que nos instruyeran en una vida conforme a la palabra de Dios. Casi todos venimos pues, de una vida, vamos a llamarla así, pagana y lejos de Dios. Entonces, ¿en qué nos ejercitaron la mente? En cosas que no convienen, ¿no? Este mundo, si ustedes se fijan, no sé, ¿aquí alguno ha estudiado mercadotecnia, estudio publicidad en mercadotecnia? ¿Sí? Ok, bueno. Sabrán, y ella nos podrá dar la razón científicamente, ¿no? Que manipula nuestra mente, ¿sí? O sea, lo que tratan de hacer es muy sutilmente condicionarte a tener una respuesta, ¿vale? En automático, ¿no? Desde que usé una Manchester, ese ya está bien lejos de ese anuncio, ¿no? Desde que usé una Manchester me sentí a gusto. Quizás los jóvenes ni se acuerden de ese anuncio, pero era así como de la Manchester, las camisas son incómodas. O sea, quien ha usado con camisas para vestir, sabe que son duritas, aprietan, pero la Manchester era, desde que usé una Manchester me sentí a gusto, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Pues compraban la Manchester. O sea, la verdad no sé si sea que sí se sentía uno a gusto, no, pero te condicionaba, ¿no? Y te decían, no, para la gente de elite, usen, ¿cómo se llama este coche? Tesla, solo para la gente de elite. Entonces tú dices, no, pues yo, o sea, soy de la elite, tengo que, mañana vendo mi coche y me compro un Tesla. ¿Por qué? Porque eso te da, y te empiezan a decir, no, es que el Tesla te da estatus, no cualquiera lo puede tener. Entonces tú empiezas a decir, no, si yo tengo un Tesla, soy de los privilegiados, soy de los
no cualquiera, ¿no? Y entonces todo eso, sí. Se le llama programación neurolingüística, ¿verdad? Y eso afecta no solamente a los gustos de la persona, sino también entra en el tema emocional. Claro, ¿verdad? Manejan las emociones y aparte te manejan el pensamiento. Entonces ya empiezas a decir, con toda esta programación que ahora se supone que es nuevo, pero vemos que en la Biblia, pues hay la programación neurolingüística, está desde hace más de 2000 años, pero está muy de moda, ¿no? Que programarte a tener un deseo, una necesidad, manejándote las emociones y manejando tus estados de ánimo. Entonces, pues es muy difícil, nosotros ya tenemos muchas respuestas automáticas. A ver, si yo les digo, vamos a comer pollo, pues me van a contestar rápido, ¿eh? Vamos a comer pollo, digan rápido una marca. Kentucky, casi todos, ¿verdad? Casi, pocos dijeron pollo rostizado, pero todos fueron con la marca, ¿no? Porque el rostizado es general, el Kentucky es una marca. Vamos a comer hamburguesas baratas. McDonald's, ¿eh? Luego, ¿qué más? ¿Qué otra cosa? A ver, es como los Kleenex, o sea, los Kleenex no son pañuelos desechables y Kleenex es una marca, pero ahora ya Kleenex ya se le quedó al objeto, ¿no? Prit, si les digo Prit, es lápiz adhesivo resistol, pero el Prit es una marca, ya se quedó ahora. Llega uno a la tienda, me da un Prit y te dice, ¿de cuál quiere? Marca general, el patito no sé qué, o sea, le dije Prit, o sea, Prit es la marca, ¿no? Pero ya la gente pide Prit como lápiz adhesivo resistol, ¿no? Entonces, así vemos que nos empiezan a manipular la mente, entonces te empiezan a condicionar y tú ya en automático vas, en los anuncios, ¿no? Yo me acuerdo cuando era chica y tenía el cabello largo, yo veía el anuncio y cuando veía así un cabello brilloso ondulado, decía, ese shampoo quiero. A lo mejor era el caro o a lo mejor era el barato, pero los buenísimos eran Caprice, ¿no? El Caprice y el otro Van Art, me acuerdo. O sea, yo soy fan del Van Art porque de chica veía esas melenas así largas, rizadas y onduladas y aparte unos pedazos. Y yo decía, no, pues ese es el shampoo el bueno, ¿no? Entonces, ¿cómo te influencia un comercial, una imagen a querer condicionar, a querer tú tener o querer tú desear ciertas cosas o a comprarlas, como ustedes vieron ahorita, condicionaron su respuesta, ¿no? No sé qué estaría pensando yo, qué otra cosa, a ver, una pregunta así que nos condicione, que sepamos que nos va a condicionar rápido. Helados. Holanda, ¿verdad? Pues sí, ya ni existe, ¿no? Pero ya tenemos la marca registrada. ¿Sí existe? Sí. Ah, bueno. Y Danesa 33 ya no existe, que esa también era muy, muy común. Chocolate caliente, abuelita, ¿no? ¿Ya ven? Entonces, ¿cómo nos condiciona un comercial? Ahora, ¿quiere decir que el chocolate abuelita es el mejor chocolate caliente? No. El Ibarra, el Convento, no sé, acá aquí en sus gustos, ¿no? ¿Cuál? Hay uno, el del conejito, ¿cómo se llama? El Quick, ¿no? A quien le gusta el Quick, a mí no, pero Chocomil, Pancho Pantera, ¿no? Pero inmediatamente pensamos chocolate caliente, abuelita, ¿no? Y entonces son todo ese tipo de condiciones y es lo que yo te quiero decir, nuestra mente espiritual, emocional y física está súper condicionada. Entonces, esta es la batalla más difícil de ganar para nosotros como hijos de Dios, porque estamos muy manipulados en el exterior por lo que nos han enseñado nuestros padres, por lo que nos mete la televisión y por lo que nos han enseñado las diferentes religiones, ¿no? No en específico alguna, pero pues sí, todas nos han dejado una influencia. Si tú has pasado por varias, pues varias te han dejado influencia, ¿no? Y conforme a eso te comportas o conforme a eso es tu pensamiento y es muy difícil. Pero ahora que somos hijos de Dios, hay un versículo que es muy específico y que dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿no? Pero ¿cómo era la mente de Cristo? Vamos a leer primero 1 Corintios 2:16. Primera de Corintios 2:16, porque dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor
¿quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y quiero preguntarte, y quiero que seas honesto, ¿realmente tienes la mente de Cristo? Cuando yo te digo un pensamiento, siempre, ¿cómo es el pensamiento de Cristo? A ver, primero vamos a entender positivo, tranquilo, de bien, ¿no? Bondadoso, misericordioso. Entonces yo te pregunto, ¿tienes la mente de Cristo? Difícilmente, ¿verdad? Entonces, ¿saben qué? Esto es un ejercicio. Tener la mente de Cristo tenemos que reeducar. Y aquí habíamos hablado que es muy difícil, o sea, es más fácil educar de cero que a deseducar y educar. Entonces nosotros estamos en el plano bien difícil, porque si a un niñito le empezamos a enseñar es más fácil, si le empezamos a enseñar de cero, que no tiene nada, a nosotros que ya tenemos un condicionamiento y hay que empezar a desaprender y a aprender. Pero bueno, nos tenemos que ejercitar en eso, tenemos que aprender a tener la mente de Cristo. Entonces el primer punto que nos da, y lo primero que tenemos que aprender a hacer en nuestra mente es, ahorita les digo, Segunda de Corintios 10:5, está ahí adelantito. Segunda de Corintios 10:5, es lo primero que tenemos que empezar a hacer. Dice, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, lo primerito es tener el pensamiento. Yo ahorita les voy a decir, piensen en algo que les ha estado molestando en la semana. ¿Ok? ¿Ya lo tienen ahí? Ahora piensen, llévelo cautivo, o sea, eso que estás pensando, eso que te está molestando te ha llevado a diferentes pensamientos. A veces cuando, no sé si a todos les pase, pero a mí cuando sobre todo lavo los trastes, dicen que cuando lavas los trastes es cuando más piensas. Entonces, 2 Corintios 10:5. Cuando estás pensando en algo que te molesta y estás pensando en las diferentes opciones, estás diciendo, estás lavando los trastes y, bueno, si me dicen esto, voy a contestar esto. Si me dicen lo otro, voy a contestar esto otro. O sea, es el momento de maquinar mientras uno lava trastes, ¿no? Entonces, ahorita eso es lo que les quiero yo decir. A ver, si tienes un pensamiento que te está molestando, ¿cómo lo estás tratando? O sea, en vez de empezarle a dar vueltas y darle opciones, lo primero que dice aquí es que derribemos ese pensamiento y lo llevemos cautivo a la voluntad de Dios. O sea, ¿Dios estaría de acuerdo en que tú estés pensando en eso? ¿Que te preocupes por eso? ¿No? Entonces dice, hay que derribarlo y llevarlo cautivo a la voluntad de Dios. Es como, Dios, ¿tú qué piensas de este problema que tengo? Es primero lo derribo y luego lo llevo cautivo a ti. ¿Qué estás pensando de esto, Señor? ¿Tú qué piensas que debiera hacer? ¿No? Y luego buscar versículos, o como decimos, si ya saben, versículos que tengan que ver con ese tema que me ayude a solucionarlo. Porque eso, si Dios me dice, hay un versículo que dice, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y nosotros nos estamos preocupando por un tema. Vamos a suponer, yo estoy vendiendo una propiedad. Y está que se vende, no se vende, que se vende, no se vende, que sí, que no, que precio, que no, que le regresa, que no, que ya fue a ver otro y así, ¿no? Entonces eso me trae tensa y preocupada de qué voy a hacer, qué tengo que hacer, derribarlo y llevarlo cautivo a la voluntad de Dios. ¿Y Dios qué dice? No te preocupes, el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida, ¿no? Porque mis pensamientos, porque yo estoy pensando, ¿se venderá? O sea, todo el tiempo estoy, o sí se va a vender o no se va a vender. Porque no llegamos a la conclusión de si me lo van a comprar o no, ni si se llegan al precio y se ponen de acuerdo o no. Pero ¿qué dice Dios? Mis pensamientos son de bien y no de mal, para darte el deseo que deseas. ¿No? Entonces digo,
me debería de preocupar. Si yo estoy queriéndolo vender, estoy queriendo que eso me bendiga, ¿me debería de preocupar? No, porque los pensamientos de Dios son de bien y no de mal, para darme lo que yo deseo. ¿Qué deseo? Venderlo. ¿Me debería de preocupar? No, porque el deseo de Dios es que lo venda, es bendecirme. Y dice, porque mis pensamientos son más altos que los tuyos. Tú piensas que te quieres bendecir y que te vas a beneficiar con eso, pero Dios todavía está pensando mucho más allá. Entonces, si Dios está diciendo eso, en eso es lo que yo me debo de enfocar, ¿no? Que ese pensamiento no me trae. Y finalmente, nuestros pensamientos, acuérdense, tal cual es su pensamiento, tal es él. Entonces, si nosotros pensamos, yo estoy en esta situación, o sea, no podemos decir, es que todo el mundo está en mi contra, el diablo está en mi contra, y sí, puede ser que sí, pero también tus pensamientos te tienen donde estás. Tal cual es su pensamiento, tal es él. Yo les platicaba de una amiga que yo decía, híjole, tú le dices a ella, piensa así, ya es así, porque esto dice Dios, y yo no sé cómo le hace, pero ella empieza a decir eso, y sí les conté de su camioneta, ¿no? Les comenté este asunto. Entonces ella piensa y piensa, y ella no importa, y es que ahorita aquí la palabra dice que no seamos racionales con la ciencia, porque eso va contra la fe. Si nos ponemos a pensar, es que ¿cómo va a suceder? ¿Quién me lo va a dar? ¿Cómo lo voy a juntar? O sea, ¿qué tengo que trabajar para juntar el dinero? ¿O quién tendría que venir o morirse para darme una herencia y me llegue esto, no? No. Simplemente creer que Dios tiene pensamientos más altos que tú, que desea darte cosas buenas, confiar en Él, ¿no? Y decíamos que cuando el Espíritu Santo viniera sobre nosotros, dice, y mayores cosas harán que las que yo hice. Pero ¿sabes qué? Se necesita fe, se necesita creer. Hay otro versículo que me gusta mucho y lo vamos a ir a ver, creo que ya algunos estudios ya lo han visto, se llama Marcos 4:24. ¿Y se acuerdan que yo les he dicho que lean la Biblia, ¿cómo se llama? Que la lean en voz alta. Y si no la leen ustedes en voz alta, pónganse en YouTube promesas de la Biblia o cosas así que se las esté diciendo, que la oigan, porque este versículo me parece muy interesante, que dice, les digo también, mirad lo que oís. A ver, párense ahí, no avancen. Mirad lo que oís. Yo ahorita todo lo que te estoy hablando, tú lo tienes que ver. Eso se llama, ¿cómo se llama? Hoy es ¿qué será ese tema? La ley de la atracción, ¿verdad? Visualización. Ahorita está muy de moda la visualización. Y que de moda no tiene nada, si lo vemos aquí en la Biblia. Mirad lo que oís. Si yo te digo que Dios te quiere bendecir, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, que su deseo es que vayas de gloria en gloria, ¿qué tienes que empezar a ver después de lo que yo te estoy diciendo? Verte ahí. Eso es importante, que te veas, que imagines. No sé si alguien ha leído ahí por curiosidad el método Silva. Que dije, este señor que inteligente, pero de inteligente no tiene nada porque está en la Biblia. O sea, lo único que hizo fue sacarlo y ponerlo y exponerlo en palabras sencillas para que la gente lo empezara a hacer y lo empezara a entender. Él hizo a sus hijos, tenía 6 hijos, y los tenían dificultad para aprender los niños, y los hizo aprender a todos ser unos genios, y casi sin hacerles preguntas, casi mentalmente, antes de hacerle la pregunta, el niño tenía la respuesta. Oye, y la secretaria gana un concurso de un viaje a París 6 veces. 6 veces, exacto. Exacto, ¿a ustedes se les hace normal que la secretaria de este señor, del método Silva, gane 6 premios consecutivos de diferentes cosas? ¿Por qué? Porque puso en práctica. O sea, hay gente que ni siquiera es hijo de Dios, lo que decimos. Hay hijos de Dios,
que son más bendecidos que nosotros. ¿Por qué? Porque creen más que nosotros. Porque decimos, nosotros tenemos una mente condicionada. Y la manera que Dios nos enseña y que les enseñó a los discípulos era muy sencillo, ¿no? Todo el tiempo les enseñaba que era por medio de hablar, por medio de creer, por medio de pedirle al Padre, por medio de declarar. Nunca les hizo la cosa complicada que yo vea, ¿no? Decíamos, paga los impuestos. ¿Qué les dijo? Rapidito. Vamos a pagar el impuesto. ¿Qué tienes que hacer? Ve al pez y sácale una moneda. ¿Fue complicado? Y ni supongo que haya estado horas ahí a ver si agarra el mendigo pez. O sea, le he venido, picó rápido y le sacó. Y lógico. Pero con eso pagaron, ¿no? La multiplicación de los panes. Traigan los peces y los panes que tenemos. Vamos a orar. Demos gracias. Sí, se multiplicó. Sí es cierto, porque luego yo no tengo nada y a nada más le pido a mi Señor y llega y todo me llega, gracias a Dios. Pero decimos, el Señor insiste cada vez, hombres de poca fe. ¿Se acuerdan que repite? Hombres de poca fe, hombres de poca fe, hombres de poca fe. Y cada vez que venía alguien enfermo, volvemos a repetir, ¿qué les decía? Por tu fe has sido sanado. Nunca decía, bueno, porque viniste a mí, porque yo lo hice, por tu fe, porque creíste que yo te podía sanar. ¿Por qué? Porque yo era el Hijo de Dios, ¿no? Porque eso es lo que se proclamaba, que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces, volvemos al pasaje de Marcos 4:24, dice, les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida que midas, o sea, como lo puedas ver, o sea, de ese tamaño que lo puedas ver, si lo ves pequeño o lo ves muy grande, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. O sea, ¿qué quiere decir? Míralo, y como lo mires, chiquito. O sea, yo por eso te digo, vete a lo grande, cuando oigas, no te veas como poco. Dios es abundante. O sea, Dios siempre dice que ha querido dar. ¿Se acuerdan que cuando Él multiplicaba los panes después de que comieron todos y se saciaron, qué dijo? Recojan en las canastas. O sea, sobró, sobreabundó. Entonces, es importante que tú veas aquí, e insisto, dice, con la medida que midas, serás medido. Ese será tu tamaño. Como en el mundo dicen, no ser vastos. Ser vastos, exacto. Pero conforme tú veas. Entonces, si tú lo ves regular, bueno, con que me alcance a mí, pues con que te alcance a ti va a llegar. Pero aquí la idea no es que me alcance a mí. Siempre nuestro pensamiento debe ser que podamos bendecir a otros. Porque tú estás puesto en esta tierra y ya lo hemos visto una y otra vez, que tú estás aquí para hacer bendición a otros. Siempre. Y si tú te das cuenta y haces recuentos, vamos a hacer recuentos de esta semana, y yo te puedo decir, ha sido bendición para otros. Por ti fueron bendecidos muchos, ¿no? ¿Y fue casualidad tu coche? ¿Fue casualidad que no hubiera habido otra camioneta? Porque sabes que tú eres un agente de bendición a donde vas. Amén, amén. Y tienes que entenderlo así. Entonces no te puedes ver mediano, ni pensar en chiquito. Porque donde tú estás, tú eres la fuente de bendición para toda tu familia. Amén. No nada más para tu casa. Tú eres la fuente de bendición para toda tu familia. Tú eres la fuente de bendición para toda tu familia y toda una generación hacia atrás y hacia adelante. Amén. Pero cuando vemos limitado. Leemos la palabra y la leemos a veces como un cuento, como una historia. O la leemos y, pues está muy padre, sí, cierto, Señor, pues sí dices. Pero nuestra mente tiende otra vez a querer pensar cómo va a suceder. Y tenemos que dejar de pensar cómo va a suceder.
Porque con el Señor Jesucristo nunca sucedieron las cosas como pensaban. ¿Se acuerdan que con el Señor iban no, ahorita le vamos a dar en la torre al Señor Jesús, vamos a llevarle a esta mujer adulta, a ver, que la condene, y cuando la condene, ¿dónde está el amor que nos enseñaste? Y si la perdona, ¿dónde está la justicia que nos dijiste? Entonces, por todos lados nos lo vamos a torcer. Entonces, tráiganse la mujer, pónganse ahí enfrente. Señora, encontramos a esta mujer en el acto. No, yo digo, ¿dónde estaba el Señor? Porque no trajeron también al Señor, ¿verdad? No creo que el Señor no haya estado, pero bueno. Pero trajeron a la mujer. Y el Señor le salió con la respuesta número 3. ¿Ok? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Porque se acuerdan que esas mujeres o esos hombres tenían que morir apedreados. Y le salió con la sorpresa con la respuesta número 3. ¿Y qué dijeron todos? Ya estaban, no, sí, ahorita, órale, apedréenla, ya está, todos habían agarrado esta la grande, ahora sí, el que esté libre de pecado aviente la primera piedra. No, pues ya, adiós, bye. Ya, no, hasta le dijo al Señor Jesús, mujer, ¿dónde estaban todos los que te acusaban? O sea, se fueron. Es la respuesta número 3. Y yo quiero decirte que cuando nosotros tenemos una situación y que dices, no sé cómo va a pasar, no le pienses. Porque no va a ser la opción A, ni la opción B, ni la opción C. Va a ser la D. Porque así es el Señor. Y todas las cosas que están a nuestro alrededor, Dios siempre quiere que seas un agente de bendición. Siempre. Siempre. Y todas las cosas que están a nuestro alrededor y suceden, nosotros a veces pensamos que pasan fortuitamente o por casualidad. Y no son así, ¿no? Porque yo digo, pues ¿por qué te llevas esa camioneta? ¿No? Porque todo estaba preparado en medio de todo. Y qué bueno, dices, qué malo que yo estaba ahí. Pero qué bueno, porque si no, ¿qué hubieran hecho esas personas? Y tú fuiste la gente de bendición, ¿no? Y así, no sé el caso de cada quien, pero estamos aquí no por casualidad. Tú no estás aquí por casualidad. Tú eres una gente de bendición. Y lo que no pudiste hacer con tu hija o con tu hijo, a lo mejor lo hagas con tu nieto. Tienes una segunda oportunidad. ¿Sabes? Pero hay que ejercitar la mente a que podamos ver más allá y a desear más allá. ¿Saben que somos? Aparte, el mundo nos ha conformado a ser conformistas. Y como hijos de Dios, fíjate, el diablo ha sido muy astuto, aún más. Porque si deseas más de lo que tienes, no, eso ya es avaricia. No, eso ya está pasado de que quieras tanto como para qué. O sea, pero todo está en la mente. ¿Para qué lo quieres, efectivamente? Para gastar en vuestros deleites, porque por eso dice, el Señor no te ha dado lo que has pedido porque has querido, para gastar en vuestros deleites. Y Dios está en contra de que gastemos en nuestros deleites. Dice que Él desea darnos lo que deseamos. Entonces, ¿sí o no? Sí, pero sabes que tu pensamiento siempre debe estar en el dar, en el ayudar. O sea, yo siempre estoy orando, digo, ojalá que Dios me permita ser, aunque esté viejita, la fuente de bendición para mis hijos. Ojalá que nunca necesiten, pero que yo tenga tanto que si algún día un hijo mío o un nieto venga, yo lo pueda ayudar. Pero ¿cómo va a ser si tengo una mentalidad de escasez o si tengo una mentalidad limitada? En todo, yo no estoy nomás hablando solo en lo económico, estoy hablando en el amor, en el cariño, en el gozo, en el cuidado, en la estabilidad. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra, tenemos que irnos y pensar en grande. Porque te tienes que acordar, acuérdate que, y ese dicho existe por ahí con la vara que vida
serás medido. Pero mal usada, o sea, la sacaron de aquí, pero no era así. O sea, porque la vara con que mides, serás medido es conforme a lo que ves, conforme a lo que puedas ver. Si te puedes ver grande, bendecido, eso es lo que vas a recibir. Hasta ese tamaño vas a llegar. Vámonos a 1 Timoteo 6, 20, 21. 6, 20 y 21. Y ahorita vamos a hacer un ejercicio con todo esto que estamos viendo, porque es importante que lo van a tener que practicar día a día, hasta que enseñemos a nuestra mente a pensar como debe de pensar. Timoteo, la 1 Timoteo 6, del 20 al 21. ¿Listo? Dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Bueno, pues aquí nos está diciendo, cuando queremos pensar conforme a ciencia, y en las vanas pláticas, cuando la gente tú le dices, no, es que yo voy a tener y voy a hacer y todo, ya hasta se ríen. Pues ahí tenemos a José el soñador, ¿no? ¿Qué pasó cuando les digo, no, es que yo soñé y que en unas estrellas y que se inclinaban y que me honraban y todo? Hasta el papá y la mamá, ¿no? O sea, le dijeron, o sea, nosotros nos vamos a inclinar a ti, nosotros nos vamos a humillar delante de ti, o sea, tú vas a ser más grande que tus hermanos y nosotros. Pues se rieron, o sea, como que, pues sí, pero qué chistoso, ¿no? Pero no creo. Y finalmente, por la envidia, yo no estoy diciendo que ese era el propósito de Dios, porque debemos de aprender que el propósito de Dios es bueno, agradable y perfecta, pero también sabemos que hay un enemigo. ¿Qué pasó con ese José? Levantó la envidia de los hermanos, de por sí, ya le tenían envidia, porque era el hijo de la mujer amada. Era hijo de Raquel. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de él, no? Que todos los otros hijos eran los hijos de Lea, ¿no? De la mujer que no amaba, pero pues tenía como 11. Y el otro de Raquel. Entonces ya desde ahí no lo querían. Luego era el más chiquito de todos. Entonces ya el señor era grande y entonces en vez de que lo mandara a trabajar con los hermanos, lo tenía en la casa estudiando toda la palabra de Dios, ¿no? Y lo estaba instruye en la palabra, y ahí, entonces pues decían estos, nosotros acá trabajando y el otro nene tapadito de sombra y todo rico, ¿no? Y luego llega con su capa, que se acuerdan que decir tener una capa de colores en aquellos entonces, pues era una nanota. Entonces mi papá no nos ha regalado a nosotros nunca nada, que trabajamos tanto, y ahí su capa de colores, azul, roja, amarilla. Entonces los despertó a celos. Y entonces la gente, a veces cuando soñamos nosotros en grande y les decimos, por eso dicen que los sueños no se cuentan a nadie, ni a tu pareja, cuando Dios te da una revelación, es para ti. Y aprende que se va a cumplir para ti, porque cuando le empiezas a contar, va a haber quien no te crea. Vas a despertar envidias. Y como a José te van a querer echar en el hoyo. Y luego matémoslo. Y luego el otro hermano aboga, no, mejor vendámoslo, no hay que matarlo, eso se me hace muy feo. Lo vendieron, ¿no? Y ahí se va José, de esclavo. Pero con él, con todo, imagínense el pensamiento. Yo nomás pienso cómo lo instruyó el papá en lo oculto, que dice que cuando estaba en la cárcel, bueno, antes de estar en la cárcel, cuando estaba de esclavo, ¿se acuerdan que todo lo que hacía? Dice que prosperaba, todo lo que hacía.
Entonces, por eso Potifar dijo, no, pues te pongo a cargo de todo. O sea, yo te tenía a cargo de aquí, pero no, ya vi que eres muy bueno de todo, menos de mi mujer, ¿no? Menos de mi mujer, que sé que es de cascos ligeros. No es cierto. No dice, pero donde no lo mató, pues bien que sabía cómo era su mujer, ¿no? Porque eso ameritaba la muerte, ya lo hemos platicado aquí, en aquellos entonces. Y no lo mató, lo mandó a la cárcel. Y dice que cuando lo manda a la cárcel, aún estando en la cárcel, dice, la mano de Dios estaba con él y lo prosperaba. Y seguía prosperando, ¿no? Y cuando tienen el sueño, estos dos que están en la cárcel, el panadero y el copero, se los descifra y les dice, oigan, ya, tú que sí vas a salir, a este lo van a matar, pero tú que sí vas a salir, porque a uno le dicen que lo van a matar y sí lo matan. Lo iban a sacar de la cárcel para ahorcarlo, pero dice, tú copero que vas a salir, ahí te encargo que cuando estés afuera te acuerdes de mí. Dice que pasaron 2 años y medio hasta que el rey, no, a lo mejor sí se acordó, pero de hecho, ¿yo qué me meto? No, mejor no. Pero cuando el rey dijo, necesito quien me descifre este sueño, pues el copero dijo, no, hay uno que a mí sí me adivinó y a otro que estaba que lo iban a ahorcar también. Entonces a ese traigan, y ese lo trajeron. Y entonces cuando le interpreta el sueño y le dice qué hacer, le dice el rey, no, todo lo que me estás diciendo está complicadísimo, no entendí nada, pero ¿qué te parece si tú te pones a cargo y me coordinas a todos y haces todo lo que dijiste? ¿No? Y lo pone a cargo de todo el reino, ¿no? Entonces, así decimos, o sea, Dios desea darte sueños tan grandes y no importa que venga el enemigo y los quiera romper. O sea, quizás se retrase un poco, pero por eso yo ya les he enseñado antes de este estudio qué tenemos que hacer. Estar rompiendo, quitando al enemigo, quitando tropiezos, orando, reprendiendo. Como yo les dije, esto de los espíritus a veces como hijos de Dios dicen, no les gusta que se los estemos diciendo, hay gente que no le gusta. Pues tenemos una guerra. O sea, si tú lees la Biblia, los propósitos de Dios se cumplen, pero en medio de esos propósitos, el enemigo está atacando. Y si no estás abusado, te marea. Ahí está Sansón. Tenía un propósito, terminar con los filisteos. ¿Acabó con los filisteos? Sí. ¿No acabó con los filisteos? Bueno, por lo menos con un montón, casi la mayoría que estaba dentro del templo. No con todos, pero casi todos. ¿Ok? Pero el propósito era que terminara con todos los filisteos. ¿Y qué pasó con Sansón? El enemigo se interpuso, ¿no? Y acabó ciego, sin fuerzas, pelón, sin mujeres, degradado a nada después de que era el gran Sansón, humillado. Entonces yo quiero decirte eso y quiero que te quepa en tu cabeza, o sea, por eso te di los otros estudios. Tu propósito de Dios se va a cumplir. Tú estás aquí para hacer bendición donde quiera que vayas. O sea, quiero que lo entiendas. Tienes que ser bendición donde quiera que vayas. Económica, de tranquilidad, de paz. O sea, va a haber gente que dice, oye, a mí me gusta estar contigo porque me río mucho y porque me siento y me das paz. Eso, para eso estás. Para eso vas a esa reunión. Entonces tú tienes que entender que estamos ahí. O sea, yo digo, no es que no vaya yo a la fiesta, es que no me voy a poner como con los de la fiesta. Pero yo voy a ir ahí para que vean que yo me puedo reír a carcajadas y que me duele el estómago y que les digo, paren, ya no puedo reír más, sin tenerme que alcoholizar. Que la gente entienda que no necesitas del alcohol para ser feliz. Entonces sí puedes estar ahí, porque hay gente que dice, no, es que ya no deberías de ir, no deberías de estar. No, sí, tú eres un agente de cambio y de bendición donde quiere que vayas. Oye, es que ya no vamos a ir con mi familia. No, entonces sí vamos a ir con mi familia. Porque ¿saben qué? Deben de ver que aunque me ofendan, aunque me digan, yo los quiero mucho y los bendigo. Muchas gracias por recibirme en su casa. Amén. ¿No? Entonces tenemos que
ser ese agente que vea esa transformación. ¿Que no es fácil? No, no es fácil. Ahora, tampoco vamos a permitir que nos pisoteen. O sea, tú donde quiera que vayas es porque vas a ir, porque yo quiero ir, porque quiero estar ahí, pero no me voy a perder. Al contrario, voy a manifestar la gloria de Dios ahí, ¿no? Pero, ¿cómo es todo esto? Decimos, bueno, todo está en la mente. O sea, voy a regresar un poquito más otra vez porque me pierdo y me empiezo a ir, ¿no? Tenemos que regresar a la mente. Tengo que pensar y adiestrar a mi mente a pensar cosas positivas, pensar en grande, no conforme a ciencia, no con pláticas profanas, porque te digo, cuando tú empiezas a decir, no, yo voy a hacer y voy a... Porque acuérdate que hemos aprendido que lo que declara nuestra boca, dice que lo creado, yo quiero que siempre veas, y así vamos a aprender a ejercitar la mente, que tú cuando estés en tu cuarto, porque yo les voy a decir, vamos a aprender a meditar, pero no como meditan los gurús, no como meditan otras cosas, a meditar de verdad en la palabra de Dios, que tú puedas ver a tu alrededor, te pongas así en tu cama y voltees y digas lo que la palabra de Dios dice. Todo esto fue hecho de lo que no existía, dice la palabra. ¿Alguien me puede buscar ese versículo? A ver si lo tienen por ahí. Que todo lo creado fue hecho de lo que no existía. Entonces tú vas a empezar a ver y vas a decir, híjole, esta bandera fue hecha de lo que no existía, o sea, no existía antes, y el Señor dice que con su palabra fueron hechas todas las cosas, dice, y todas las cosas fueran creadas por Jesucristo, para Él y por Él subsisten. ¿En dónde está? Colosenses 1:16. ¿Qué dice? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean demonios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Para Él. Pero hay otro versículo que dice que todo fue creado de lo que no existía. Ese debe estar por Génesis, por allá al principio. Ese también está bueno, ahí, ese es el que les estoy diciendo, que todo fue creado por Él, para Él, y por Él las cosas subsisten. No sé si ustedes han ido, y digo, si se ponen a estudiar eso les va a volar la cabeza, que cómo algo se siente sólido. Los átomos, dice que en cada cosa que existe, cada objeto, hay más espacio que solidez. Y son un mundo de átomos que se están en movimiento. Y por eso los ves sólidos, por eso se ve esto así. Porque hay muchos átomos moviendo y le da la sensación de solidez, aunque en un objeto hay más espacio que masa. Y eso te vuela la cabeza, o sea, ¿a poco tú nada más ponte a pensar eso? Y dice que todo lo que existe y subsiste, existe por Él, para Él y por Él subsisten. O sea, en el momento que Jesús dejara de existir, las cosas dejarían, los átomos saldrían como disparados, yo creo. No mantendrían esa cohesión. Entonces, si se ponen a pensar en ese tipo de cosas, dices, híjole, así te vuelan los sesos. Entonces, cuando tú empiezas a ver alrededor, a ver si encuentran ese versículo, si no, ahorita se los busco y se los mando en el chat. Es que me pareció porque dice en Apocalipsis, dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y abajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oír decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra y la gloria, el poder por Él, por los siglos de los siglos. Sí, Es lo no. único que me pareció. Ahorita se los busco entonces. Porque así dice, todo lo que fue hecho de lo que no existía. Todo lo que fue hecho de lo que no existía. Entonces, te empiezas a dar cuenta que todo no existía y que todo fue hecho con la palabra de Dios, cuando Él lo dijo. Y ya hemos hablado y nosotros estudiado que nuestra lengua tiene poder. Y podemos crear de lo que no existe, ¿no? Si Dios ha dicho, y empezamos a ver todo lo que existe, y la palabra de Dios que ha dicho, repetirla, porque yo soy una bendición de Dios. ¿Por qué?
yo soy bendecido. Porque Dios tiene pensamientos más altos. Yo estoy pensando en esto y que quiero hacer esto y quiero hacer lo otro, pero Dios seguramente esto lo ve todavía más allá de lo que yo lo puedo ver. Y decirlo en voz alta. Y así como lo estoy diciendo, y estoy diciendo la palabra, por eso les pido que memoricen versículos de bendición de Dios, de sus bendiciones, de lo que Dios dice para nosotros, para que lo digan, lo hablen. Y como decía ahí, mirad lo que oís, empiecen a ver, y conforme midas, o conforme lo que veas, esa será tu vara de medición para que te den. Entonces está, ¿cuántas veces nos hemos puesto, hasta el día de hoy yo creo que no hemos logrado todo, ni tenido todo lo que podemos desear, lo que podemos tener? A ver, ¿ya la encontraste? Yo creo que es Hebreos 11:3. Sí, se me hace que es esa. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Exacto. Otra vez, ¿aventas qué versículo es? Hebreos 11:3. 11:3. Hebreos 11:3. Ok, vámonos a Hebreos. Hebreos 11. ¿Ya estamos todos ahí? Ok. ¿Sí? 11:3. Perfecto. Dice, por la fe entendemos, hacer un alto ahí. ¿Qué necesitamos tener? Fe. Exacto. Para poder, uno, ver lo que vamos a decir y creer que lo que no existe va a venir a la existencia. ¿Ok? Entonces necesitamos fe. Y como decía en el versículo anterior que leemos, si nos vamos conforme a ciencia, se inoperó la fe. O sea, si estamos buscando algo lógico, se inoperó la fe. ¿Ok? Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Alto. Que el universo fue hecho por la palabra que Dios dijo. ¿Ustedes se acuerdan? Y dijo, hágase la luz, y hágase el agua, y hágase los animales, y hágase... Y se empezaron a hacer. ¿Ok? Dice, ok. Dice, por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, no existía, pero a la hora que se dijo, se hizo. ¿Ok? Entonces, si tú repites una palabra que Dios te dijo, yo te llevo, a ver, vete en este punto donde estás ahorita, tú vete ahorita, dices, yo estoy muy bien, tengo suficiente dinero, tengo suficiente ropa, me siento muy tranquilo, tengo paz, tengo gozo, mis hijos los tengo cerca de mí, tengo todo lo bueno, ¿no? Ahora, Dios te dice, oye esta palabra, pero yo te llevo, eso es lo que dice el Señor, de gloria en gloria. O sea que todavía vas a estar mejor que mejor. Así te tienes que ver. Entonces esta palabra dice aquí que esto se va a crear cuando tú lo dices, porque dice, mi Señor me lleva de gloria en gloria. Y tú ya te viste, entonces dice que todo se forma y se hace de lo que no se veía. Pero tienes que verlo tú. O sea, Dios cuando estaba creando el universo ya lo tenía pensado. Y ustedes si leen Génesis, parece que hace 2 veces al hombre, 2 veces los animales. Quiero que lean Génesis para que se den cuenta ahí. Van a empezar a leer Génesis y va a decir, hizo a los animales, y dijo Dios, hágase la luz, y luego hágase las aguas, y luego los animales, y eso dice como en el capítulo 2 o 3, pero en el capítulo 6 vas a ver que vuelve a ser como que, y formó al hombre, y formó los animales, y no sé, hay como una repetición. Es que primero los vio, primero los imaginó, y luego los hizo del barro. A los animales también, pues los animales tienen el famoso chón, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y nosotros tenemos el chón, carbono, hidrógeno, ¿cómo se llama? Oxígeno y nitrógeno. Entonces primero los visualizó y ya los vio, dijo, no, ya lo vi, ya vi la luz, ya vi esto, ya vi el otro, y luego lo materializó. Se empezaron a formar, por eso dice, todo fue hecho de lo que no se veía, por eso dice, entendemos que el universo fue constituido y hecho
de lo que no se veía. Sí. Primero los inventó y luego los creó. Creo, exactamente. Así nosotros, primero imaginas y luego se crea, luego sucede. ¿Por qué crees que Dios te dio imaginación? Lo malo es que imaginamos todo lo malo. O sea, cuando nos pasa algo, ¿qué imaginamos? Los peores escenarios. Todos empiezan, oye, ¿y si esto? No, pero es que si nos vamos allá, ¿qué tal si no hay trabajo? ¿Y qué tal si no nos contratan? Y quizás si no nos alcanzan. O sea, esos son los primeros pensamientos. Nunca estamos pensando en lo positivo. Ah, qué bueno que vamos allá. Dios tiene allá un panorama para nosotros. Allá nos va a ir bien. Allá vamos a ser multiplicados y fructificados. Allá vamos a hacer la diferencia de todo lo que existe, ¿no? Al contrario, decimos, no, allá hay mucha competencia, allá vamos a hacer más de lo mismo. No, o sea, ¿cómo más de lo mismo? O sea, nosotros vamos a hacer la diferencia en medio de todo lo que es igual, nosotros vamos a ser diferentes. Es como los chamacos, ¿no? Que dicen, ya me vi. Ellos están mejor que nosotros, ya nos vimos. Entonces quiero que ahorita cierren sus ojos, ya tenemos que terminar, pero cierren sus ojos, vamos a hacer un ejercicio bien chiquito, pero para que lo hagan en su casa, todos los días, a todas horas que ustedes puedan. Y primero veas aquí alrededor y veas todo lo que ves fue creado de lo que no se veía. Todo fue hecho de lo que no se veía. Ahora yo quiero que tú pienses en lo que tú quieres, porque dice el Señor que Él nos da los deseos de nuestro corazón. Y quiero que pienses. Y quiero que empieces a pensar qué es lo que tú quieres. Y sabiendo que Dios tiene cosas para ti buenas. Dice que Él quiere lo mejor para nosotros, llevarnos de gloria en gloria. Y dice que si tú siendo malo sabes dar cosas buenas a tus hijos, imagínate Él. Y si tu Padre Celestial, ¿qué te querrá dar? Tú ve, tú como padre que eres, como hijo que eres, todo lo que has recibido de tu Padre, que te ama, que te quiere, que te protege, que te da consejos, pues cuánto más Dios. La palabra de Dios dice en Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Mientras tú estés pensando en estos pensamientos, el bien que Dios tiene para ti, no tienes que estar preocupado. Dice que Dios guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Tú piensa lo que Dios quiere para ti, para tu familia, para tus hijos, tu futuro, tu dinero, tu casa, tus hijos, tu paz, tu vejez. Y vas a encontrar paz porque los pensamientos, el Señor dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para lo que le envié. Tú tienes que saber que cada palabra que envía el Señor, cada palabra que está escrita en su palabra, que ha dicho para ti, dice que esa palabra sale desde el cielo, así como la lluvia, la nieve, cae a la tierra, nutre la tierra, cae en una semilla y dice, la semilla da un fruto y ese fruto un árbol y ese árbol da semillas y da frutos. Dice, así está hecha la palabra de Dios para que vaya y caiga del cielo, caiga a tierra, venga aquí a la tierra y haga fructificar algo en ti. Y que va a dar un fruto. Y ese fruto es de acuerdo a lo que tú ves, de lo que estás oyendo. Dice, el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad, se bendecirá. Y el que jurare en la tierra por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos.
Isaías 65:16. Dice: el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad será bendecido. Cada mañana bendícete en el nombre de Jesús, bendícete en el Dios de verdad y serás bendecido. Declara cada mañana: yo me bendigo en el Dios de verdad, bendigo en el Dios de verdad lo que hoy voy a hacer, al lugar donde yo voy a ir. Todo lo que yo estoy poniendo delante de Dios será bendecido. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. O sea, imagínate que tú estás pensando en algo que quieres y Dios te quiere dar eso que tú estás pensando. Te quiere dar pensamientos de paz y no de mal. O sea, deja de pensar tonterías, piensa en paz, porque Dios te quiere dar lo que tú estás esperando. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra, tú tienes que quedarte con esta: la palabra de Dios es viva y eficaz. Eficaz quiere decir verdadera, que se cumple, que se hace y que no fallará. Dice que en toda coma, punto, tilde va a cumplirse hasta el final de los tiempos lo que Él ha dicho. Entonces, si Él dijo algo sobre ti, que tú eres su hijo, se va a cumplir, pase lo que pase. Pues bendito Padre, queremos orar en el nombre de Jesús, confiando en que nuestros pensamientos serán adiestrados en tu palabra. Tenemos que adiestrar nuestra mente, nuestros pensamientos, a que piensen como la mente de Cristo: lo bueno, lo amable, lo perfecto, todo lo que sea digno de alabanza, en esto debemos pensar. Ayúdanos a adiestrar nuestra mente, Padre. Queremos cumplir nuestros propósitos, queremos ver lo que oímos de tu palabra, lo queremos ver, y como tú dices, que esa sea nuestra medida, pues entonces hay que verla profunda, grande, tan alta como se pueda, tan ancha como se pueda, tan profunda como se pueda, tu palabra, para que así queremos ser bendecidos. Nos bendecimos en el Dios de verdad, aquí en la tierra. En todo lo que hagamos queremos ser bendición, donde quiera que vayamos. En todo lo que pensemos queremos que sea bendecido también. Y Padre, danos sabiduría, porque sabemos que vamos a llegar, al igual que José, que Sansón, a cumplir el propósito para el que tú nos creaste, que seamos una fuente de bendición donde quiera que vayamos. Pero también sabemos que hay oposición del enemigo. No queremos caer como David, no queremos caer como José, no queremos caer como Sansón. Danos sabiduría para reprender el enemigo y luchar nuestras propias guerras. Cada quien sabe las que tiene, pero danos sabiduría para guerrear, porque tú nos has dado todas las armas. Dice que tú nos has dado todas las armas de la milicia para pelear contra el enemigo, y podamos hollar serpientes y escorpiones y toda arma del enemigo, y que nada nos dañe. Pero debemos estar como los soldados, abiertos los ojos, pendientes, velantes, prestos para atacar, prestos para estar astutos de lo que pase, prestos para estar al pendiente de todo lo que pueda suceder a nuestro alrededor, estar pendientes, como tú dices tu palabra, ser astutos como serpientes, a cualquier movimiento, ser sigilosos y saber que el enemigo está aguardando que no cumplamos el propósito, o si no, como sabe que no lo puede impedir, sí retrasarlos. Te pedimos aceleración de los tiempos en nuestras finanzas, aceleración de los tiempos en nuestra paz, en nuestro gozo, en nuestra libertad, en todo lo que hagamos. Te pedimos que tú nos fructifiques, nos llenes de todas estas cosas. Y gracias, Padre, porque hoy entendemos también el concepto de que a paz nos has llamado. Tenemos las armas de la milicia para pelear con el enemigo, pero también a poner distancia a todo aquel que nos saque de la paz, del gozo, de la tranquilidad, que sobrepasa todo entendimiento, que es la que tú nos das en el Espíritu Santo. Gracias, Padre. Mantén nuestros pensamientos en calma, en paz, controlados
perseverando en lo que tú nos has dicho de nuestra vida, de nuestro futuro y de nuestro ser y de nuestro más allá, para que podamos estar en paz en medio de este tiempo que transcurrimos en la tierra, podamos estar en paz y podemos saber que tú tienes control de todas las cosas, que tú nos harás fructificar en gran manera por tu sabiduría en el Espíritu Santo que nos has dado para entender tu palabra, para practicarla y para llevarla a nuestras vidas y veamos los resultados y que podamos ayudar a otros en un futuro con tu palabra también. Gracias, bendito Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Gracias, Jesús, por tu justicia completa en nosotros, y gracias, Espíritu Santo, por ser el Espíritu de verdad que nos guía a toda la verdad en la palabra de Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.